Ya, estamos grabando, ¿no? Ok, que Dios les bendiga mucho en esta semana. Verán, en esta clase vamos a ver eh, lo que es función inversa y, y vamos a ver composición de funciones y espero alcanzar a ver algo de paridad de funciones. Si no, esta paridad de funciones quedaría para la próxima semana. Ok. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre función y relación? Prendan las cámaras, Antonino y José. Eh, Antonino, ¿cuál es la diferencia entre función y relación? Que función el dominio solo puede tener uno del rango, mientras que relación se puede relacionarse con más. Ya, José, José Cher, prende tu cámara. Ya, ¿Cuál el es la profe, diferencia? estoy en otra computadora, entonces esta no tiene cámara, Ya. entonces no puedo. Verás que puedes poner la cámara del celular también, ¿no? O sea, sí, pero mi celular está en reparación porque mm, se cayó, entonces Ok. se dañó. Dime cuál es la diferencia entre función y relación. José, ¿cuál será la diferencia entre función y relación? José Charri. La diferencia entre función y relación. Ah, que la una, Adrián. que la función, Hola Edwin, buenos días. Abrí mi Ajá. cámara solo para que sepas que sí soy yo, que voy a estar por aquí, ¿ok? Ah, ya, no te preocupes. Ya. Listo. Buen día para todos. Buen día chicos a ustedes también. hola, buen día. José, ¿cuál es la diferencia entonces entre función y relación? Ya, que una función implica la operación matemática para determinar el valor de una variable, ¿no es cierto? Sí, Y el vínculo y la relación es un vínculo que existe entre los elementos de un subconjunto con respecto al producto de dos conjuntos. ya, verás, sí se da cuenta que aparentemente el concepto es muy complicado entre función y relación. Ustedes en casi todas las pruebas que se toman, tanto en tercero de bachillerato a finalizar ya el tercero, o que puede ser pruebas de grado, inclusive cuando usted da pruebas de ubicación en la universidad, siempre le van a pedir esa diferenciación entre función y relación. Ahora, no se olvide que al inicio de la clase le dije que lo que vamos a ver es llegar a cómo obtener una función inversa. Entonces, debe quedar sumamente claro el concepto de función versus relación. Y vamos a ver unos ejemplos donde eh, aplicamos este concepto, ¿no? Veamos de una manera sencilla qué es una función y qué es una relación. Ayúdame Paula leyendo, por favor. Paula, prenda su cámara también. Paula, ¿hará qué? Sí, profe, solamente me estoy intentando conectar desde el celular porque se me apagó la computadora. Ya. Lea lo que está de la definición. ¿Está compartiendo pantalla? Sí. Ajá. No, no se ve nada. Se perdió. Sí, yo solo lo veo a El usted. profe no está compartiendo pantalla. Ya. Ahí está entonces. Sí, ahí sí. Ya. Dice función versus relación. Definición. Una relación es un conjunto cualquiera de pares ordenados. Toda función es una relación, no toda relación es... Ya, no toda relación es una función. Fíjese esto, ¿no? Yo tengo estos diagramas donde yo puedo representar el conjunto de salida, que sería el dominio, y el conjunto de llegada, que sería el rango o recorrido. Esto
yo puedo decir que es representarlo como pares ordenados. Fíjese, tengo 2,5, 2,10, 4,10 y 6,12. Verán, si yo quiero saber si esto es una función, tengo que hacer algo sencillo. Es decir, cuando yo hago la evaluación de este, déjenme pasar. Ya. Fíjese, cuando yo hago un análisis rápido de esto, yo me doy cuenta que aquí en X tengo el 2 que se repite y tengo dos valores diferentes. El rato que esto sucede ya no es función. Y luego ya justamente vamos a ampliar este concepto, pero es básico, es rapidísimo. Usted analiza, veo los valores de X, dos valores iguales de X con valores diferentes de Y, eso ya no es función. Y de eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta de esto, de esta forma rápida de ver la diferencia entre función y relación. Antonino. No, profe, no hay ninguna Ok, pregunta. verán, luego está típico de exámenes. A usted le dan gráficos y una forma de verificar si es una función y relación es utilizar la prueba de la recta vertical. Entonces, como dice aquí, ¿no? La gráfica representa una función si todas las rectas verticales que intersecan la gráfica la intersecan en un solo punto. Luego, si al menos una recta vertical interseca la gráfica en más de un punto, no representa función. Por lo tanto, son relaciones. Fíjese, yo tengo aquí, esta sería dos gráficos y quiero saber si es función o relación. Entonces, ¿qué es lo que hago? Imaginariamente yo voy moviéndome con una recta paralela al eje Y a lo largo del eje X. Y fíjese que aquí se intersecan dos puntos. ¿Sí le ve, no? Entonces, como aquí se cumple la segunda parte que para un solo valor de X hay dos valores de Y, entonces esto no es función, es una relación. Luego, para este gráfico, si usted va recorriendo esta línea de aquí, a lo largo del eje X, usted se va a dar cuenta que siempre cruza solo en un punto. Entonces, esto sí es una función. El siguiente gráfico, José, ¿será función o relación? El 3. José, Relación. ¿por qué relación? Dime, ¿dónde se cruza por...? O sea, aquí tú te tienes que imaginar qué es lo que No, no, estamos no, no. diciendo, ¿no? Ya. Sí, estoy yo bien, Alex, creo que la semana pasada. Ajá. Por eso, Entonces, no, es función, es función. si tú haces rectas paralelas, siempre va a cruzar por un punto. Entonces, esto es una función. Y Paula Araque, el cuarto gráfico, ¿será función o relación? Relación porque no puede ser función. ¿Por qué? Porque si pones líneas verticales a lo largo del eje X, pasa por dos Porque puntos. 3 puntos en este caso, ¿sí ve? Así, 3 puntos. Sí, en este caso cruza por 3 puntos. Entonces, esto es una relación. Este es un método rápido, ¿no? Como decía, esto lo vimos rápidamente también la semana anterior, entonces tengo que reforzar esto para los nuevos conocimientos que vamos a ver. Ok, entonces, aquí hay algo importante que también hemos trabajado un poco sobre el dominio y el rango. ¿Se acuerda cómo? Verán, ustedes hasta las clases anteriores, ustedes ya han estudiado funciones lineales, funciones cuadráticas, funciones radicales, funciones, ¿cuál más? Del valor absoluto, etcétera. Entonces, ahora estamos viendo los conceptos porque tengo que definir lo que es una función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva. Y eso es importante para poder definir las funciones inversas.
Por eso estoy un poco retomando algo de los conceptos de funciones. Ok, entonces usted aquí tiene ejemplos donde yo tengo que son funciones. Paula Araki, ¿cuál será el dominio de esta función? Estas ya son funciones, porque dice ya estos pares ordenados son funciones. ¿Cuál sería el dominio de esta función? El dominio, no sé si me acuerdo mal, pero en los primeros números. Exacto, sería el 1, 2, 3 y 4, ¿no? Muy bien. Ajá. Entonces, fíjese, esta es la notación que yo debería poner dominio, son estos valores, que sería el conjunto de salida. Ya, ¿y cuál sería el rango, Paula? 4, 2, 6, 8. Exacto, ahí tenemos rango 4, 2, 2, 4, 6, 8, ¿no? Fíjese que si yo aquí intuitivamente quisiera saber cuál es la función, yo me estoy dando cuenta que aquí, si a este le multiplico por 2, 1 por 2 es 2, 2 por 2 es 4. Entonces, de ahí salen las famosas funciones y las fórmulas. Sería 2x, ¿no? Esa sería la función esta. Porque a cada número de la salida del dominio le estoy multiplicando por 2 para obtener el conjunto de salida, de llegada. Ok, veamos otro ejemplo rapidito. Este. ¿Cuál sería el dominio, Antonino? Ya, profe, el dominio es todos los números, menos 5, 0 y 5 sobre 7. 5 séptimos, ya. ¿Y el rango? 3. Entonces, aquí vemos que en este tipo de funciones no solamente puede ser varios números, sino un solo número. Y en este caso tendría un ejemplo de una recta paralela al eje X, ¿no? Ok. Y en este de acá, José, ¿cuál sería el dominio? José Charlie. José. Perdón, profe, ¿puedes repetir? Se me fue un Ya. poco lento, ¿no? Tienes aquí estos dos gráficos. ¿Cuál sería el dominio y cuál sería el rango acá? José, ¿sí me estás escuchando? El dominio No. de estos dos gráficos. Perdón, profe, está muy malo en mi internet, entonces yo lo escucho trabado, entonces no lo estoy Ok, entendiendo muy Nuri bien. Santa Cruz. ¿Cuál sería el dominio en el ejemplo 3? El dominio menos 2, 0, 1, 4 y 10. Perfecto, muy bien. ¿Y el rango? 0, menos 6, menos 2, 10, 8, 1 y 4. Ya, ojo que aquí estos números que no tienen relación no pertenecen al rango, ¿no? Fíjese, el dominio está bien, son estos valores. Pero el rango sería solo los que están relacionados y estos números que no están relacionados no son parte del rango. ¿De acuerdo? Eso tiene que tener claro para lo que vamos a ver en los siguientes conceptos. Ok, veamos eh, el siguiente concepto. Cuando nosotros trabajamos con funciones necesitamos definir lo que son pares ordenados. Entonces, cuando yo tengo un conjunto de salida que me da el dominio y un conjunto de llegada que me da el rango, yo puedo establecer tablas como X y F de X y voy generando lo que sería pares ordenados, ¿no? En general así se presentan, al menos cuando tenemos funciones de un plano cartesiano, podemos ir graficando estos pares ordenados. Fíjese acá, yo tendría, el dominio serían estos valores en X justamente, y el rango en este caso siempre se repite el 1, 1. Y los pares ordenados quedarían así. Ya, esto es muy importante para ver lo siguiente. Ok, determine cuáles de las siguientes gráficas representan una función y justifique su respuesta. A ver, otra vez, Antonino. ¿Esta sería función o relación? Es una relación porque choca con más puntos en cada Ya. línea que se traza.
Justamente cuando tú te pide justifica tu respuesta, lo que podríamos hacer es dibujar líneas aquí, es decir, verticales, de tal manera que yo puedo justificar. No, a veces cuando estamos haciendo un examen de esto, yo puedo hacer una línea así y decir, cruza por 2 puntos, ya está. Entonces, estoy justificando que eso es una relación. Siguiente. Nuri Santa Cruz. ¿Esto es una función o una relación? Una función Ya, esta sería una función. porque solo toca un punto. Ok. ¿Y esta? Paula, ¿verdad qué? Paula. La C, Sí. sí sería función. Ok, sería una función, ¿no? Verán. Yo tengo aquí este conjunto de pares ordenados. Eh, Sebastián Jaramillo. Si yo tengo este conjunto de pares ordenados, en primer lugar, quiero saber si esto es o no es una función. Sebastián. Sebastián Jaramillo. Ya, profe. Espera un momento. Diría que sí es una función, profe. Porque si es una función. Bueno, llegaste un poco atrasado. La forma rápida sería verificar los valores en X. Si no hay un valor en X que se repite, directamente ya digo que es función. El problema es cuando hay dos valores en X y tiene valores diferentes en Y, eso ya no es función. Entonces yo aquí me estoy dando cuenta que no hay lío porque no hay ningún número en X que se repita, entonces sí es función. Y lo que le pregunta aquí es lo siguiente. Fíjese, dice para estos valores dados, el conjunto de puntos representa una función, entonces debería poner aquí si es una función. Siguiente pregunta, Sebastián. ¿Cuál sería el dominio de estos pares ordenados? ¿Cuál elijo? A, B, C, D. La C, profe. La C. Verás que está diciendo el dominio. El dominio son todos los Ah, valores. perdón, profe. Es que no había. Entonces sería la D entonces. La D, muy bien. ¿Y el rango? El rango sería A. La opción. La Eso. opción A. Fíjese, así de fácil son estos ejercicios y son similares a lo que le toma la plataforma Alex, ¿no? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Fíjese que ya comenzamos con el concepto de funciones inyectivas. Hasta aquí hay alguna pregunta, si estamos claros la diferencia entre función y relación, ¿no? Ok, veamos en este caso el concepto de función inyectiva. Nuri Santa Cruz, ayúdame leyendo, por favor. Una función inyectiva, también conocida como una a uno, es una función en donde cada elemento del recorrido está asociado a solo un elemento del dominio. Ya, aquí la clave es 1 a 1. Es decir, cuando yo veo funciones y la relación es 1 a 1, tengo una función inyectiva. Si nosotros vemos aquí en un gráfico, ¿cómo sería este tipo de relación? Fíjese. El 1 se relaciona con el 3, el 2 con el 4, el 3 con el 5, etcétera, ¿no? 1 a 1. Pero esta función sería inyectiva, donde el dominio sería justamente 1, 2, 3, 4, 5. El recorrido sería el recorrido, rango sería los valores que están relacionados. Y ojo aquí solamente para recordar lo que se llama el codominio. El codominio son todos los valores
del conjunto de llegada. Aquí hay el 1 y el 2 que no están relacionados, ¿no? Esto ya vamos a ver para qué nos sirve luego este concepto. Ok, en este caso, ¿por qué no es inyectiva? José, José Charlie, ¿por qué esta no sería inyectiva? O Antonino, ayúdele. Porque, A ver, José, por- y es ¿por qué? porque se repite o sea, aquí está repetido en un Exacto. solo número. El 3 y el 1 del un lado y O sea, no es 1 a 1. Esa sería la idea, porque no es 1 a 1. El 3 no puede ir con el 1 y a su vez del 1 con el 1. Aunque es una función, pero no es inyectiva. Ojo que estamos aquí hablando de funciones, ¿no? Es decir, no, ya no estamos teniendo el conflicto de la relación. Entonces, en este caso no es inyectivo. ¿Cuál sería el dominio y el rango aquí? José. A ver, José, el dominio, ¿cuál sería aquí? el dominio sería el del lado izquierdo. Díctame los valores de ahí. 5, 2, 3 y 1. 5, 2, 3 y 1. Ok, ¿y cuál sería el rango? El rango sería 9, 0 y 1. Exacto, solo 9, 0 y 1, nada más. Y estos valores 6 menos 2 y 7 irían justamente al codominio, ¿no? Ok, ¿sí está claro? ¿Alguna pregunta, Paula Araque? ¿No? O sea, profe, para darnos cuenta podríamos, digamos, en un ejercicio que nos planteen en pares ordenados, nos podemos dar cuenta solo cuando los números del eje Y no se repitan. Eh, o sea, en el eje Y, claro, en el eje Y podría tener, para un mismo valor de X, no puede tener varios valores de Y. Pero fíjese que en este Ajá, por caso, eso. ajá, sí está bien eso. En este caso, en cambio, en el eje X tengo dos valores y va un solo valor de Y, eso sí es permitido en la función. Pero en De una este función, caso, pero no. el problema es que estamos viendo este concepto de funciones inyectivas. Para que sea inyectiva debe ser 1 a 1. En este caso, como yo tengo dos valores en X que va a un valor en Y, entonces ya no es inyectiva. Hay unas pruebas que vamos a ver que son fáciles también y son justamente correctas para saber cuándo son funciones inyectivas. Y justamente esto es lo que dice aquí. Una función es inyectiva sin ninguna recta horizontal corta a su gráfica en más de un punto. Entonces, fíjese, en este ejemplo, yo tengo la función sería la gráfica representada en azul. Entonces, yo voy trazando líneas paralelas al eje X. Y si yo me doy cuenta que solo cruza en un punto, entonces es una función inyectiva. En este caso, inyectiva. ¿Cuándo no sería inyectiva? Fíjese en esta función, que nuevamente es la azul, ¿no? Imagínese que viene trazando líneas desde el menos de infinito y justamente en este punto se cruza por 3. Entonces ya esto no es inyectivo. ¿De acuerdo? Es una prueba fácil en gráficos. Ahora, luego que ya entendemos el concepto de funciones inyectivas, veamos el concepto de funciones sobreyectivas. Nuri, Santa Cruz. A ver, Paula Araque mejor. Lea, por favor. Funciones sobreyectivas. Funciones sobreyectivas. Una función sobreyectiva es una función donde cada elemento del codominio tiene asociado algún elemento del dominio. Ya, verán, si usted aquí vemos en este concepto, todos los elementos de Y están asociados a los valores de X. En este caso es sobreyectiva. Pero ¿qué pasaría si yo tengo elementos que no están asociados? Eso ya no es sobreyectivo. ¿Sí está claro esto?
O sea, todos los elementos de Y deberían estar asociados a X. Y si yo tengo algunos libres, ya no es sobreyectivo. En el caso de gráficos también, fíjese, dice, la función sobreyectiva es si al trazar rectas horizontales corta al menos una vez la función para todos los valores desde menos infinito hasta infinito. Esto es muy importante, porque para que sea sobreyectiva debe estar definida en todos los reales, que sería en el eje Y desde el menos infinito hasta el infinito. Ya, aquí yo tengo un ejemplo. Esta función que es la azul, yo vengo trazando desde el menos infinito y siempre se cruza por por la función. Entonces esta es sobreyectiva, porque el rango en esta función sería desde el menos infinito hasta el infinito. Sin embargo, por ejemplo, esta función cuadrática no es sobreyectiva. ¿Por qué? Porque si yo vengo desde el menos infinito trazando líneas, fíjese que no hay función aquí. Recién en este punto, en el menos 3, comienza la función. Y debe ser definida en el rango desde menos infinito hasta infinito. No sé si este concepto está claro. Para que sea sobreyectiva, debe estar definido desde el menos infinito hasta el infinito. ¿De acuerdo? Veamos unos ejemplos para reforzar estos conocimientos. Ok, Profe, entonces ahí no importaría si es que cruza 2 veces por un punto. Ahí ya no importaría. porque ese iría al concepto de la inyectiva. Y de eso se trata este ejercicio. A ver, Antonino, la opción A. Primera pregunta, ¿es inyectiva? Sí, profe, es inyectiva. No es inyectiva, porque cruza por 2 puntos. Ah, ya entendí, profe, estaba confundido. Ya, exacto. Es que por eso yo les decía que estos conceptos deben quedar sumamente claros. En primer lugar, no es inyectiva porque cruza por 2 puntos. Ahora, pregunta, ¿es sobreyectiva, Antonino? La B No, sí la es A, la A. sobre... Estamos en la A. Ya, la A es inyectiva, profe. A ver, ¿qué Ah, estamos? no es, perdón, no es. No Sí, es sí, perdón. sobreyectiva No tampoco, es, porque no está definida en tampoco todo es el... porque no pasa por ningún Ya, menos entonces, infinito hasta si infinito. nosotros vamos viendo aquí la solución de esto, justamente le pide eso, ¿no? La opción A no es inyectiva y tampoco es sobreyectiva. A ver, Paula Araque, la opción B. Primero, ¿es inyectiva? Sí, sí, es inyectiva. Muy bien. ¿Es sobreyectiva? Sí, también. También es sobreyectiva. Muy bien, eso. La opción esta es inyectiva y sobreyectiva. Ahora, les adelanto algo. Para yo poder obtener funciones inversas, debo verificar que se cumplan estas dos. Cuando cumplen estas dos, a este concepto se le llama que son funciones biyectivas. Y esto vamos a definir más luego, pero le adelanto un poco porque de esto se trata el concepto, ¿no? Siguiente, José, la C. Primera pregunta, ¿es inyectiva? José Cherry, Sí. a ver, seguro. Verás que estoy preguntando inyectiva, Ah, no, no, no. porque No es inyectiva. hago la esta y cruza por 3 puntos, entonces no es inyectiva. ¿Y es sobreyectiva? José, Sí. sí, porque viene desde el menos infinito, está definido desde el menos infinito hasta el más infinito. Ah, ya, ya. Ahora, nuevamente, si se cumple esto, que uno de los dos casos, nos vamos a dar cuenta que para que sea biyectiva debe cumplir los dos. Si uno de los dos falla, ya no es. A ver, la última, Nuri, la D. Primera pregunta, ¿es inyectiva? Sí, Sí es inyectiva, muy bien. ¿Y es sobreyectiva? no. No es sobreyectiva, exacto, porque aquí aparentemente esta tiene una asíntota, entonces no,
No va a estar definida en todos los reales. No sé, chicos, hasta aquí esta primera parte donde está definido estos conceptos de función inyectiva y sobreyectiva. No sé si hay alguna pregunta. Entonces, si usted está claro para esto, ya es fácil definir lo que son funciones biyectivas, lo que le decía hace un momento. Si yo quiero definir la función biyectiva, lo único que debo verificar es lo siguiente. Una función es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Entonces, aquí yo tengo un ejemplo de que es biyectiva. Esta función es biyectiva, ¿no? Porque es una relación 1 a 1 en primer lugar y están copados todos los términos en Y, los elementos en Y. Entonces, esta es una biyectiva. Esta de aquí no es inyectiva. ¿Por qué no es biyectiva? Porque no sería inyectiva, ¿no es cierto? Porque aquí, eso vimos ya en el ejemplo anterior, no pueden ir dos valores a uno solo. Y el otro ejemplo también sería, no es inyectiva en este caso porque tengo valores libres. No puede haber valores libres, aunque tenga una relación 1 a 1. Ok. Aquí tiene ejemplos también de funciones biyectivas. En este caso ya es un resumen de los ejercicios que hicimos antes. En este caso es sobreyectiva, pero no es inyectiva. Entonces, obviamente no es biyectiva. Esta también ya habíamos analizado. Usted ve que esta sería, no es sobreyectiva, tampoco es inyectiva. Entonces, no es biyectiva. Esta que ya vimos también es sobreyectiva y es inyectiva, entonces conclusión, sí es biyectiva. Ahora, ¿para qué es este concepto importante? La aplicación de la función biyectiva es justamente para que una función inversa exista, la función original tiene que ser biyectiva. Todo este estudio que hemos hecho es para poder definir cuándo yo puedo obtener una función inversa. Y este concepto de función inversa siempre le van a tomar. Ok, esto voy a pasar un poco rápido porque ya lo hemos analizado y como está, les subo esta información a la plataforma, entonces ustedes ya le analizan. Son ejercicios que hemos resuelto, ¿no? Ahora, veamos el concepto de función inversa. Francisco Paredes, ¿me puede ayudar a leer, por favor? Francisco. Sí, ahí voy. Funciones inversas. Una función inversa, también llamada recíproca, es aquella que cumple que el dominio es igual al recorrido de la función original y su recorrido es igual al dominio de la misma función. Ya. Si ve, todo este concepto yo puedo resumirlo en estos gráficos. Aquí yo tengo una función f definida. El dominio sería los elementos del conjunto A y el rango sería los elementos del conjunto B. Y la notación sería x como definida como f de x es igual a y. Ya, la función inversa es al revés nada más. Es decir, los elementos del conjunto A, perdón, del conjunto B ahora son parte del dominio. Y los elementos del conjunto A que eran antes del dominio vienen a ser el recorrido. Es decir, como que se da la vuelta. ¿De acuerdo? Este concepto podemos verlo también en este gráfico que les he puesto aquí. Fíjense, es bastante interesante. Fíjense, es como que yo aquí tengo una variable x es igual a 3. Entra en este procesador de funciones y aquí la función es 2x más 1. Si usted reemplaza el 3 aquí, ¿cuánto le va a quedar? Si usted hace este cálculo, es como que va evaluando la función. Este x es igual a 3, reemplaza x igual a 3 aquí, 2 por 3, 6, más 1, 7. Sale que f de x es 7. Pero este, a su vez, yo ya calculé aquí la función inversa. Y esto es algo que yo le voy a explicar en la
presentación posterior. Verán, ¿cómo yo sacaría la función inversa a esta? Yo tengo aquí que y es igual a 2x más 1. ¿Cómo saco la función inversa? El primer paso es intercambiar x por y. Entonces aquí tendría x es igual a 2y más 1. Y luego despejo y, el siguiente paso. Entonces aquí me quedaría x menos 1 es igual a 2y. Y finalmente y sería igual a x menos 1 sobre 2. Esto es lo que ha hecho aquí. ¿Sí ve? Y a esto de aquí ya se le llama f a la menos 1 de x. Sería x menos 1 sobre 2. No sé si está claro este ejemplo. Paula. Paula Raquel. Si está claro el ejemplo este. Si yo tengo la función f de x es igual a 2x más 1, ¿cómo saco la función inversa? Primer paso, intercambio x por y. Y luego despejo y. Cuando ya tengo despejado y, hago el intercambio de notación a f a la menos 1 de x y me quedaría esto. Ahora, la explicación aquí es que el rato que tengo x es igual a 3, proceso como función me quedaría que es 7. Si esto a su vez le evalúo en la función inversa, me quedaría 7 menos 1, 6 dividido para 2, y obtengo que otra vez es 3. De eso se trata las funciones inversas. ¿Sí estamos claros? Antonino. Sí, profe, ¿cómo se llama? La función inversa, ¿cómo se sacaba la fórmula? Creo que era poner como que intercambiar y con x, algo así decía Ajá, Alex. eso es lo que yo estoy haciendo aquí, Antonino. Mira, justamente de eso se trata esta parte de aquí. Tú tienes aquí la función f de x. El primer paso que hago, el paso 0 si quieres, es no dejarle como f de x, sino poner y es igual a 2x más 1. Es esto. Siguiente paso, intercambio, donde está y le pongo x y donde está x le pongo y. ¿De acuerdo? Luego de eso, despejo y. Por eso el 1 que está aquí sumando le paso a restar. Y luego el 2 que está aquí multiplicando le paso a dividir. Luego que ya está despejado y, cambio de notación. En vez de y le pongo f la menos 1 de x, ya tengo el inverso. Eso le explica a Alex también. Y eso es lo que me decías, que de pronto no estaba claro por qué y cuál era el proceso, ¿no? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más, chicos? Nuri Santa Cruz. ¿No? No, profesor, está claro. Ya verán, chicos. Ustedes en Alex tienen ejercicios más complicados que esta función lineal. Sí, les he puesto aquí como ejemplos. Y usted se va a dar cuenta que, que más adelante cómo hacer el proceso, ¿no? Ahora, este ejercicio de aquí quiero que pongan mucha atención porque es muy representativo y es un resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Y está dado en pares ordenados. En muchos exámenes le ponen a usted así fácil. Usted tiene el siguiente pares ordenados. Bueno, aquí ya le dice que es una función. Yo podría verificar que esto es una función porque yo veo que aquí hay el 1, 2, 3 y 4. Como no hay valores que se repiten en X, es una función. Ahora, ¿qué pasaría si yo a esta función le doy la vuelta a los pares ordenados? Fíjese, lo único que hago es lo que antes era y le pongo como X. Es como que voy invirtiendo 2, 1, 4, 2, menos 1, 3 y menos 2, 4. Sí está claro lo que hice aquí. Solo invertí. Ahora, verifico. G de X es función. Paula. ¿Es función o no es Sí, función? sí. ¿Por qué es función? O sea, porque está 2, 4, menos 1 y menos 2 y son... Ya no hay números que se repiten, ¿no es cierto? ¿no? Ya. Entonces, cuando esto se da de la siguiente, de esta manera, yo ya puedo definir que g de x es una función en primer lugar, y como le di la vuelta a estos,
yo ya puedo afirmar que g de x es la inversa de f de x. ¿Estamos? Ahora, mire este ejemplo para contrastar. ¿Qué pasaría si yo defino, si usted ve aquí f de x y h de x, aparentemente son iguales? La única diferencia es que acá tenía yo un valor de -2. Fíjese este valor. Y este valor de acá, tengo que ahora es positivo. Todo el resto de pares ordenados son lo mismo. Sí está claro, ¿no? Entonces, el rato que yo le hago el mismo proceso que hice hace un momento y obtengo una función j, yo me doy cuenta que aquí esto ya no es función. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Porque yo le puse con colores aquí. Tengo dos valores en x con 2 y valores diferentes en y. Eso quiere decir que esto no es una función. Entonces, esto no tiene función inversa. Y esa es la conclusión. Profe, ¿cómo no valores diferentes en Y? A ver, otra vez. Cuando usted tiene esto de aquí, sí es una función. Por eso les puse para contrastar, porque aquí tengo el 1, el 2, el 3 y el 4. No hay valores que se repiten, es una función. Sin embargo, si a este h de x yo nuevamente hago el mismo proceso que acá, le doy la vuelta, tengo 2, 1, 4, 2, menos 1, 3, y acá tengo 2 y 4. Sin embargo, j de x ya no es función, porque tengo dos valores de x que se repiten con valores diferentes en y. Eso es el concepto que vimos. Esto ya no es función. Entonces, eso quiere decir que h de x no tiene función inversa. ¿De acuerdo? Para que sea función inversa es como en este ejemplo de aquí. Al rato de yo darle la vuelta, sigue siendo función. Esto de acá ya no es función, esto es una relación. Entonces, si es relación, no puede ser función. Pero lo que no entiendo es por qué está subrayado el 1 y el 4, si son diferentes. No entendí la pregunta, Pablo. O sea, ¿por qué en ese caso le subraya el 1 y el 4? No, yo subrayé aquí porque solamente estaba viendo, No, abajo, en la J, el 1 y el 4. porque esta es como la afirmación de que para que sea función no puede tener dos valores que sean iguales en x y valores diferentes en y. O sea, cuando yo le invierto a esto me queda 2, 1. Y cuando le invierto al 4, 2 me queda 2, 4. Entonces, j de x ya no es función, es una relación. Solamente eso es, por afirmar el concepto. Ok, veamos, creo que le puse aquí un ejercicio justamente de... Este es un ejercicio que está planteado en la plataforma Alex, ¿no? Fíjese, por eso es toda la explicación que tenía que darle. Dice, las funciones inyectivas g y h están definidas de la siguiente manera. Entonces, yo tengo aquí -6, 1, 1 menos 2, 5 menos 6 y 8, 6. Y tengo esta función, 8x más 9. Ok, luego que le plantea esto, ¿qué le pregunta? Dice, quiero que me saque a qué es equivalente g de -1 de -6. O sea, la inversa de la función g evaluada en -6. Entonces, si usted entiende claramente esto, simplemente lo que dice es, aquí tengo -6, eso quiere decir que la respuesta es 5. Y ya pondré aquí que la respuesta es 5 directamente. Ahora, el problema es verdad que existe g a la -1, y eso es lo que hace la plataforma, es decir, cuando le da la explicación, lo primero que hace es lo mismo que yo hice acá. Es decir, defino g a la -1. Fíjese que lo único que hace es invertir. Tengo -6, 1, 1 menos 6. 1 menos 2, menos 2, 1.
5 menos 6, menos 6, 5 y 8, 6, 6, 8. Ahora, ¿puedo decir que g a la menos 1 es una función? Sí, porque yo veo aquí que tengo menos 1, menos 2, menos 6 y 6. No hay ningún valor en x que se repita, entonces sí es una función. Y a queda definida como función inversa. Entonces, lo único que le pregunta es, ¿cuánto es g de menos 6? O sea, la función inversa de menos 6 es 5. Ya está. Y esa era la respuesta que tiene que dar. Entonces, si usted entiende el concepto, no hace todo este proceso, sino ve aquí y dice, ah, el valor es 5. Y ya está. En cambio, para la siguiente pregunta que le dice que obtenga la función inversa de h, de la función h, tiene que seguir el procedimiento que yo ya hice acá, ¿no? Fíjese, lo primero que hacemos es cambiarle, es decir, es como que en vez de h de x yo pongo y es igual a 8x más 9. Entonces aquí estoy haciendo, este sería como el paso cero que le decía hace un rato, solamente es cambiar la notación, que está acá abajo, ¿no? Luego de eso, ¿qué tenía que hacer Antonino? El ejercicio, profe, tiene La que, inversa. no sé. Ah, para hacer la inversa, tiene que reemplazar X con Y. Exacto. Entonces, este sería el siguiente paso, que yo debería reemplazar X con Y. Fíjese, donde está Y, le pongo X, y donde está X, le pongo Y. ¿De acuerdo? Es sumamente fácil eso. Luego de eso, ¿qué tengo que hacer, Antonino? Resolver para X. Resolver. Para X. Ah, No, perdón, para solamente, Y. no sé, señor, Ah, tengo que despejar Y. ay, 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 perdón. Entonces, fíjese, este es el proceso. Tengo 8Y, el 9 que está aquí pasa restando, y ya tengo Y es igual a X menos 9 sobre 8. Está despejado, ¿no? Y ya tengo la función inversa, que sería X menos 9 sobre 8. Y esto debería ponerle acá como respuesta. Fíjese, queda X menos 9 sobre 8. Entonces, en el caso de este ejercicio que le plantea la plataforma Alex, usted tiene, le va a calificar en 3 puntos. Primero, obtuvo esto, está bien. Obtuvo esto, está bien. Y finalmente, esto es una composición de funciones. Esto sí está en esta presentación más adelante. Y por ahora, lo único que nos vamos a pasar un poco rápido y luego podemos regresar a esto. Porque tiene que usted tener definido qué es una composición de funciones. En este caso ya está integrado este conocimiento y por ahora voy a pasar. Luego regresamos si quieren, ¿no? Ok. Cuando quiero subir de nivel de complejidad, me va a dar ejercicios como este que me dice obtenga la función inversa de esta función, que es una función racional, ¿no? Entonces, primero, nuevamente, lo que hago es, en vez de f de x, pongo y, y luego voy a proceder a despejar x. Este es otro método. Yo puedo despejar primero x, no intercambié aquí. O sea, usted en los textos va a encontrar los dos métodos. Primero, intercambia x por y, o primero despeja x. Entonces, en este caso estamos despejando x. Lo único que hago es x más 2 pasa al numerador y y pasa al denominador. Y luego simplemente despejo x. Ya está despejado x. Y al final se hace aquí el intercambio de x por y. Que también se puede hacer eso, ¿no? Ya tengo intercambio de x por y. Y ya obtengo la función inversa. O sea, ¿cómo a usted le parece más fácil? Si primero despejar x y hacer el cambio al final, está bien. O si al inicio hace el intercambio de x por y despeja y, es el mismo procedimiento. Ahí depende de lo que usted, cómo se acostumbre, ¿no?
y como va a encontrar también en los textos. Fíjese que una cosa que yo hice aquí es graficar las dos funciones para entender que hay simetría con respecto a la función y igual a x. Esta función es y igual a x. Entonces, vemos que tanto la función original, que sería la verde, es simétrica con respecto a esta función y igual a x, que sería la roja, la inversa, ¿no? Ok, eso es solo por conocimiento general. Esto se hace en GeoGebra, ¿no? Y bueno, aquí es lo que le decía, que es simétrica con respecto a la recta y igual a x. Ok, no sé si hay alguna pregunta hasta aquí, chicos, que se me está acabando el tiempo. Paula Araque, Nuri Santa Cruz. Nuri, Profe, yo sí tengo una pregunta, dígame. Claro, pero no es como del tema, sino, más adelante entonces. Si sí. quiere nos quedamos un ratito al final o nos contactamos vía Es igual, pero es sobre Alex, pero allá. no del tema. Al final entonces, terminemos esto. Ya, aquí está el concepto de composición de funciones que necesita justamente para contestar la pregunta esta de Alex. Entonces, si yo tengo definidas dos funciones de f y g, se define la composición de funciones como f o g de x. Esto es solo notación, pero básicamente es f de g de x. O sea, esta f o g de x sería equivalente a la función de g de x. Veamos un ejemplo de esto. Supóngase que yo tengo la función f de x 4x cuadrado menos 1 y g de x raíz de x. Entonces, si yo quiero hacer f o g de x, fíjese, iría f de raíz de x, porque g de x era raíz de x. Este valor de raíz de x tengo que reemplazarle donde está x en la función f de x. Fíjese lo que estoy haciendo. Entonces, esta función g de x, que sería raíz de x, esta tengo que reemplazarla en la función f de x, es decir, en este valor de x. Como está elevado al cuadrado, esto me va a quedar raíz de x al cuadrado. Y si simplificamos la potencia con la raíz, nos va a quedar esta composición de funciones. Quedaría 4x menos 1. Ahora, para completar esto, fíjese, si yo tengo estas dos funciones, f de x, 5x más 3, y g de x, 2x menos 1, fíjese que yo puedo hacer 4 opciones. Es decir, puedo hacer f o g de x, puedo hacer f o f de x, g o f de x y g de x. Esto que parece difícil es bastante sencillo. Entonces, según la notación, lo que yo debería hacer aquí es lo siguiente. El primer paso es que debería siempre poner que esto de aquí es f de g de x. ¿De acuerdo? Ahora, pero g de x vale 2x menos 1. Entonces yo reemplazo aquí 2x menos 1. Y finalmente, donde está x, reemplaza 2x menos 1. Entonces, lo único que debería hacer aquí es poner 5 que multiplica. Voy a cambiar aquí de color solamente para que usted vea lo que estoy haciendo. Donde está x, reemplazo 2x menos 1. ¿Sí está claro? Cierro paréntesis, más 3. ¿Sí ve lo que hice? Veamos un ejemplo más. ¿Qué pasaría con f o f de x? Entonces, esto sería f de x. Eso querría decir que tengo f y f de x es 5x más 3. Eso quiere decir que cuando ya reemplazo esto en la misma función me quedaría 5, abro paréntesis y justamente donde está x reemplazo 5x más 3.
cierro paréntesis y pongo más 3. No sé. Francisco Paredes, ¿está claro lo que estamos haciendo aquí? Sí, Ya, usted para dar la respuesta, esto yo estoy dejándole así como eh, por cuestiones didácticas para que entienda lo que hago, pero para dar la respuesta yo debería hacer operaciones como integración de conocimiento. ¿Cuánto sería aquí 5 por 2x menos 1, destruyendo paréntesis, Francisco? Dígame. a ver, sería primero, tendríamos que, Francisco, rapidito. 5 por 2x tendríamos 10x. 5 por menos 1, menos 5 y más 3. Y finalmente aquí me quedaría 10x menos 5 más 3 menos 2. Acá, ¿cómo quedaría? Ahora sí, Francisco, otra vez. Francisco. Antonino Tamayo, ¿este cómo quedaría? Quedaría 10x. A ver, no puede ser 10x, estoy multiplicando. Ah, perdón, 25x, ajá. Más 15 más 3. Y a esto me quedaría como respuesta 25x más 18, ¿no? Ya, usted tiene ahí para hacer los otros dos. Ok, no sé si hay alguna pregunta más, chicos. Ya se nos acabó el tiempo y creo que si tienen clases ustedes no van a poder entrar a tiempo. Eh, Preguntas finales. Ya le puedo hacer las Ahora preguntas. sí, hágame la pregunta. Ya, la primera es que, por ejemplo, a mí en Alex me parece una verificación de conocimientos. Entonces ayer yo ya hice 40 minutos. Lo que no sé es que si a los otros compañeros tal vez no les aparece la verificación. Entonces lo que no sé es que si yo tengo que hacer la verificación como parte de los otros 40 minutos que me faltan. Ajá. A ver, Paula, si bien, o sea, los 40 minutos son referenciales, ¿no? Pero lo ideal es que usted vaya completando las actividades que se le abran. Sí, de igual manera, si no, o sea, no es como que sean actividades en sí, pero si no pasas las actividades de los temas, no se te registran los 40 minutos, porque por ejemplo el martes yo estuve más de 40 minutos, como una hora en Alex, intentando hacer un tema, pero no entendí el tema. Y al Ya, final yo ya tenía que ir a hacer una cosa y me tuve que ir, pero no terminé el tema después de una hora. Y al otro día, o sea, ayer me metí para hacer Alex y no se me había registrado el tiempo. claro. Lo que pasa también en esto es que no se olviden que ustedes tienen activado la actividad bajo este modelo hasta el día domingo. Entonces, no necesariamente Alex le va a contar porque hizo específicamente en un día, sino que vaya cumpliendo el tiempo y el desarrollo de las actividades. Y entonces, por ejemplo, si me toca dar la verificación de conocimiento, hay 3 actividades en Rolachai, o sea, que tenemos que estar 2 días en la plataforma haciendo 40 minutos, Ya, más esa evaluación que dice ahí. sí, Entonces, si por ejemplo yo ya he hecho 40 minutos y en Alex me parece que hasta hoy a las 4:30 de la tarde yo debo dar una verificación de conocimientos. ajá. Doy esa verificación de conocimientos como si fuesen los 40 minutos que me faltan. Sí, otra vez le digo, o sea, no le va contando día por día, le va contando el tiempo que usted invierte en el. Entonces, supóngase que un día no acabó de realizar, hace otro día y le va a contabilizar ahí. Es que a mí nunca me parece así. A mí se me contabiliza por día y en el calendario me aparece, por ejemplo, el miércoles aprendí tantos temas y se me registraron tantos minutos. Ya. El jueves comienza desde cero el tiempo y así. Ok.
pero no son días específicos, a eso es a lo que yo voy. Ah, no, eso sí, podemos hacer hasta el domingo. Ya, de Pero todos la modos, prueba, revísele sus notas. Paula, yo le voy a anotar aquí. Eh, Le voy a anotar aquí para revisarle lo que está pasando en ya. las actividades. Y Y la evaluación esa, tenemos que dar mañana. si yo les abro, si usted le ve ahí, debe decir desactivado. No, no solo no me aparece. Sí, lo que pasa es que yo le pongo desactivado para abrirle el día de mañana, a partir de la 1. Y ya, Y ya, los temas incluyen hasta esta clase. ya, Eso. ya. Antonino, nada más. Ah, profe, eso de composición de funciones ya se había cachado, pero creo que igual lo vamos a ver la próxima clase. Donde yo me estoy complicando full es en dominio y rango, pero sacar el dominio y rango me refiero a, en Alex te pone el gráfico de, como al principio vimos función y relación, te pone ese mismo gráfico y te dice que saques de esos dos gráficos la composición de, el dominio y el rango de la composición de funciones, y ahí es donde me pierdo full. Ya, sí, para la próxima clase podemos comenzar con esto y terminar con paridad de funciones. Sí, la Listo, conclusión, en esos casos es bastante fácil cuando tienes las tablas, pero sí hay que practicar. Y hay listo, gracias, cualquier profe. cosa, chicos, no se olviden que pueden contactarse vía Teams para cualquier pregunta. Chao, chicos, que Dios les bendiga. Hasta luego, profe. Chao, profe.